¿Quedó, gente, alguna duda de todo lo que les mostré recién? ¿Necesitan consultar algo? Se dan cuenta que todo esto en la semana hay que verlo despacito, analizarlo, ejecutar los ejemplos, tal vez repasar un poquito la grabación de la clase, ¿no? Porque necesita siempre este tipo de temas una segunda vuelta de refuerzo, ¿saben? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces voy a liberar acá un poquito, que hay demasiadas cosas abiertas. Hace un ratito yo les decía que un puntero puede apuntar a cualquier cosa. Y ya vimos prácticamente todo lo que puede apuntar. Ya vimos punteros, otros punteros, vimos punteros a vectores, vimos punteros a estructuras, aunque sea un ejemplo corto. Pero todavía nos queda un tipo especial de puntero, que es el único puntero que no apunta a datos, apunta a código, es un caso particular. Y eso es el puntero a función. Nosotros siempre llamamos a las funciones a través del nombre de la función, pero la verdad es que hay una alternativa a eso que van a usar muchísimo en Informática 2. En Info 1 no lo usamos. La explicamos, vemos algún ejemplo, la tomamos, pero no es tan útil para nosotros. Es increíblemente útil en Informática 2 a nivel microcontrolador. Entonces lo vamos a ver a través de un par de ejemplitos, que es el tema del puntero a función. Un puntero a función es un puntero especial que, como les decía yo hace un rato, no apunta a datos, apunta a código. Básicamente va a apuntar al pedacito del código donde está compilada la función. Fíjense, es un ejemplo muy básico y para no complicarle la vida a nadie, tengo 4 funciones muy sencillas para las 4 operaciones básicas. Sumo, resto, multiplico y divido. Las 2 reciben 2 argumentos, las dos devuelven un resultado, ¿ok? Esos son los 4 prototipos y las 4 funciones, como pueden ver, no son nada del otro mundo. Reciben A y B y devuelven la suma, la función de suma, la resta, la función de resta y así sucesivamente. Lo que va a cambiar es la manera de llamarlas. Entonces observen que yo acá en el main tengo estas 4 líneas raras de la línea 15 a la 18, donde estoy creando los 4 punteros, un puntero a cada una de estas 4 funciones. ¿Y cómo se crea un puntero a función? Bueno, muy bien, la sintaxis es así. Miren, el nombre del puntero a función entre paréntesis. Yo lo llamé puntero a función 1, puntero a función 2, puntero a función 3, puntero a función 4. Con un asterisco porque es puntero y entre paréntesis. Especifico qué devuelven. Todos devuelven un float. Voy a separar, ¿qué hice? Voy a separar un poquito esto para que no se mezcle con lo que les quiero mostrar. Todas son funciones que reciben como argumentos un par de floats. Y con el igual los asigno esos punteros a las funciones correspondientes. ¿Sí? O sea, ¿cómo se lee la sintaxis, por ejemplo, de la línea 15? Estoy creando un puntero a función. A una función que recibe como argumento 2 float y que devuelve como resultado un float. Ese puntero a función se llama pf1 o Pepito o Bananita o el nombre que le quieran poner, y en particular va a estar vinculado a la función que yo había denominado suma. Y el de la línea 16, bueno, es otro puntero a función, a una función que devuelve un float
y que como argumento recibe 2 float, y va a apuntar a la otra función que se llama resta. Y así sucesivamente. Entonces, ahora, desde dentro del main tengo visibilidad de 4 punteros y yo a la función la puedo llamar a través del nombre, como hice toda la vida, o a través del puntero. Entonces, bueno, miren lo que hace este ejemplo. Pide por teclado valores de X e Y y pide además una opción que sería la operación. ¿Ven? Ingrese la operación a realizar. Acá espero por teclado que esté ingresando un 1, un 2, un 3 o un 4 para decir si vamos a sumar, restar, multiplicar o dividir. Muy trucho, era una excusa para mostrar el mecanismo de llamada, ¿sí? Entonces, X e Y son los valores con los cuales yo voy a llamar a alguna de estas 4 funciones. ¿A cuál? Bueno, ya vimos switch case, entonces yo acá estoy resolviendo eso con un switch case. Esto creo que lo estoy emprolijando un poquito, porque me gusta ser prolijo con las sangrías y las llaves que abren y cierran. Bueno, entonces, switch, recuerden, evalúa el valor de una variable entera y según el valor que tiene, lo manda a uno de los correspondientes case. Entonces, por ejemplo, supónganse que quiero sumar. Yo llamo a la función pf1, ¿ven? Fíjense que el mecanismo de la función es que en vez de poner suma y entre paréntesis xy, pongo pf1 y entre paréntesis xy. Lo único que hago es que en vez de llamarla con el nombre, la llamo con el puntero. Nada más que eso. Acá lo de usar el switch case es un capricho, ¿eh? Porque bueno, para este tipo digamos, necesidad es que se inventó el switch case. Cuando tengo, a partir de una opción o de algo que tengo que evaluar, decidir entre varias posibles salidas, ¿eh? Pero en realidad la llamada de la función es esta que está acá y las 4 que están abajo. Ya saben que la función la llamo con el nombre y los argumentos entre paréntesis. Los argumentos son X e Y, muy bien. Que después cada función tomará sobre los parámetros formales A y B de manera local de la función, todo eso ya lo vimos, bla, bla. ¿Se entendió? Y ustedes me pueden preguntar, ¿y con esto qué gano, profesor? Si yo era feliz llamando a la función con su nombre, ¿de dónde viene esto, toda esta historieta de que ahora tengo un puntero, una función? Ustedes tienen derecho a preguntar eso. Y yo les voy a contestar, bueno, así no me sirve para nada. No gano nada. Pero me puede dar una potencia muy grande para reemplazar este switch case. Yo, teniendo los punteros a función sueltos, no gano nada. Este ejemplo lo podemos correr muy rápidamente. Esto se llamaba, si no me equivoco, pf1, así que si lo probamos está compilado. Ah, no, parece que es compilado. GSC, pf1.c, no, pf1, wall. Ahí está, y ahora sí me debería dejar compilar. Ingreso operación a revisar. Vamos a suponer que pongo 2 para una resta. Y el primer valor es un 10 y el segundo valor es un 7. Efectivamente hizo la resta y me dio el resultado. Nada del otro mundo. Esto es para mostrarles cómo se declara el puntero a función. Pero que, insisto, así solito no es muy útil. Pero lo que sí es terriblemente útil es que yo me arme un vector con los punteros a función. Y si yo me armo un vector con los punteros a función, soy Gardel, porque yo puedo llamar a cada una de estas funciones a través de la posición que ocupan en el vector de punteros. Y estos numeritos de opción, ahora en vez de ser opciones de un menú con switch case,
son posiciones de un puntero. Y eso es lo que es útil, poner los punteros a función en un vector. Y me evitan el switch case para llamarlas. Obviamente, cuando son funciones del mismo tipo. ¿Qué quiere decir que son del mismo tipo? Como estas, que reciben los mismos argumentos y en la misma cantidad y devuelven el mismo tipo de resultado también. Por eso elegí este ejemplo con funciones de calculadora, que obviamente necesito datos, dos para hacer las cuentas y uno para devolver, y todos de tipo float, ¿no? No me serviría, no las podría poner en un vector si una recibe int y otra devuelve void y la tercera tiene 3 argumentos. No, tienen que tener el mismo formato. Recibir la misma cantidad y mismo tipo de argumentos y devolver el mismo tipo. ¿Sí? Entonces, este ejemplo ya vieron que era solamente para mostrar cómo se creaban, pero lo que verdaderamente van a usar ustedes en Info 2 es esto que les voy a mostrar ahora. Donde declaran las 4 funciones o las que necesiten, cuyo, no me deja bajar, a veces no sé por qué, donde la definición de las funciones es exactamente la misma que antes, pero ahora, en vez de crear un puntero para cada una con la sintaxis que les mostré recién, voy a crear un vector de punteros a función. Lo llamé PF1, pero ahora voy a llamar PF porque hay uno solo. Y es como antes, ¿se acuerdan? Ponía el nombre del puntero entre paréntesis. Y ahora le pongo corchetes porque es un vector de punteros. Antes los corchetes no estaban, ¿ven? Era simplemente el nombre. Ahora le pongo corchetes. ¿Sería lo mismo, profe, poner 2 asteriscos antes de PDF? No, acá no. Ah, ok. O no lo sé, nunca lo probé. Pero digamos que siempre lo vi expresado de esta manera, nunca había alternativas. Bueno, está bien. Lo que sí, se suelen poner los corchetes vacíos porque vos en general sabés cuáles son las funciones que querés asignar y las asignás directamente en la misma línea donde declaras el vector. Claro. Entonces, esto automáticamente se va a declarar con 4 posiciones, porque acá está el nombre de 1, 2, 3, 4 funciones. Vos podrías haber puesto el 4 acá, ¿eh? Pero en general no se hace porque toma la cantidad de aquí. ¿Eh? Ahora, si hubieras podido poner doble asterisco y los corchetes no, no lo sé. Tiendo a creer que no, ¿ok? Ok. Pero fíjense que lo que cambió de la sintaxis es que le pongo los corchetes para indicar que es un vector de puntero a esa función y en vez de asignar los nombres de la función una por una, como hice acá, que asigné una función a un puntero, otra función a otro, ahora acá las funciones a las que se le asigna cada posición es el mismo orden en que las inicializo, como cuando inicializábamos un vector que vimos que se puede inicializar en el momento que lo creo, cuando son pocos elementos. ¿Eh? Y eso es todo. Ahora tengo un vector de punteros a función que tiene 4 posiciones. La posición 0 la puedo usar para llamar a la función suma. La posición 1 para llamar a resta. Y así sucesivamente. Entonces, el ejemplo va a ser igual que antes. Pero en vez de un switch case, miren cómo llamo. Invoco al vector y la opción que antes usaba para decidir el switch case la meto como posición de ese vector de punteros a función. ¿Por qué le resto 1? Bueno, le resto 1 porque yo acá la opción la numeré como 1, 2, 3, 4 y las posiciones de mi vector ya saben que son 0, 1, 2 y 3. Entonces están corridas las opciones respecto de las posiciones. ¿Entienden, no? Las opciones van de 1 a 4, las posiciones de 0 a 3. Entonces le resto 1 para convertir la opción en posición. ¿Sí? Y esto sí es muy útil. Fíjense cómo estoy llamando entonces. Pongo
el nombre de ese vector de punteros, la posición que pongo acá, podría poner también un número directamente, pero si lo pongo de esta manera, directamente la opción me manda al llamado a cada una de las funciones que necesito. ¿Entienden por qué tienen que ser todas del mismo formato? Pues si todas fueran distintos formatos, no hay manera de que cada formato se adapte a cada función. Es la contra que tiene, que todas las funciones tienen que tener el mismo formato. Pero fíjense que haciendo eso, con una sola línea, me ahorro un switch case o una cadena de if múltiples para hacer el llamado. Y esto es lo que en Informática 2 tiene una potencia impresionante, porque genera menos código ejecutable que hacerlo con el switch case o que hacerlo con un montón de if anidados. Y tener menos código ejecutable es bueno cuando la memoria es escasa. Recuerden que en una placa como las que van a usar en Info 2, la memoria no es infinita, no hay gigas, con suerte hay megas, y si agarran un procesador muy viejo ni siquiera hay megas. Recuerdo que cuando yo todavía era profesor de Informática 2, llegué a usar un kit con un 8051 que tenía 2 kilobytes de memoria, 2 kilobytes. Ahora, bueno, como usan un Cortex, la memoria es más generosa, pero en fin. Pero aparte es más veloz el mecanismo. En Informática 2 van a hacer un experimento donde van a comparar todos los métodos y como ven timers, los van a temporizar con un timer y van a poder medir exactamente cuánto tarda cada mecanismo y van a verificar que esté mucho más rápido, lo cual también es útil en algo que no tiene velocidad infinita. Un microcontrolador es más lento que un microprocesador. Pero bueno, aparte va a ser muy útil no tanto para funciones, sino para atención de interrupciones. Ya van a ver, ese es un tema de Info 2, que para atender eventos externos existe el concepto de interrupción. Una interrupción es parecida a una función. Es decir, es para hacer algo. Pero la diferencia entre una función y la interrupción es que a la función la llamo cuando quiero yo. Yo llamo a la función, la invoco y me da el resultado. Una interrupción interrumpe cuando se le canta interrumpir a ella, por eso es una interrupción. Y cuando llega una interrupción, el código tiene que responder parando todo lo que está haciendo y ejecutando lo que corresponde a esa interrupción. Algo que en PC también existe. Digo, yo hago un clic de un mouse, o cierro una ventana, o aprieto una tecla, y genero una interrupción que atiende ese evento externo de apretar la tecla de mouse o la tecla del teclado, ¿sí? Pero bueno, es distinto el concepto de cómo lo van a usar ustedes en Informática 2. Conclusión, esto lo van a usar sobre todo para interrupciones, un poco menos para funciones. Las interrupciones siempre tienen el mismo formato, porque las interrupciones, por definición, reciben void, devuelven void. No hay manera de que se comuniquen con... no hay manera de hacer el equivalente a una llamada por valor como hacemos nosotros. En principio no hay comunicación entre una interrupción y el programa como la hay en la función. Son conceptos muy abstractos, los comento así nomás, llevaría mínimo un par de clases dar toda la teoría de esto, aunque sea para que la entiendan, pero cuando lleguen a Informática 2, tengo la esperanza que se acuerden, mira, en algún momento nos mostraron el vector de puntero a función servía para esto. Informática 2 asume que es un tema dado. Y no es más que estos dos ejemplos que les mostré. El primero para definir lo que era el puntero a función, que como tal no sirve para nada, y el segundo, que es este, para mostrar cómo todos los punteros a función meterlos en un vector, y esto sí es potente, porque me ahorro un menú de opciones de ejecución. Después, seguro en la guía de trabajos prácticos o en algún momento que aparezca la oportunidad, haremos un ejemplito más, pero no es más que esto, y se toma, chicos, puntero a función.
Un final por medio, hay alguna preguntita teórica o incluso algo que hay que hacer donde dicen hágalo con un vector de puntura función. Y es una picardía perder 2 puntos de ese ejercicio por no acordarse de algo que verdaderamente es tan sencillo. Es saber esta línea, es simplemente saber esa línea 16, no es otra cosa. Recuerden, es un puntero que invocarlo me refiere a la posición de código donde empezaba el código de esa función. No está apuntando a datos, está apuntando a código. Entonces, en vez de llamar con el nombre, llamo con un puntero que apunta ahí y permite mecanizar la llamada a muchas funciones del mismo tipo. Eso es todo. Preguntas de puntero a función. Perdón, Daniel. Sí. Mira, no sé si lo dijiste y se me pasó, pero ¿les comentaste lo de los prototipos para usar esto? ¿Que los prototipos tienen que ser iguales? Sí, 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 sí. Ah, Iguales en el sentido que reciben lo mismo y devuelven lo mismo. quería reflejar eso porque creo que me perdí un momento, si lo habías comentado o no, que eso, chicos, es muy importante, ¿eh? Si no, esto no sirve para nada. Claro, sí, sí, lo dije justamente, lo había dicho primero y lo dije justamente acá en la llamada, que si esto puede llamar a distintas funciones, obviamente tienen todas que reconocer cantidad y calidad de argumentos. Sí, sí, lo dije, Nacho, pero igual no está mal repetirlo, ¿eh? Y de hecho es una linda pregunta conceptual para hacer. Tirar 3 o 4 funciones con distintos argumentos y preguntar si se pueden implementar con vector de puntero de la función. Ahí tenés para tu programita de trivias. Chicos y chicas, ¿se entendió esto? A ver el chat. Bueno, me ponen que sí. Así que quiero creer que... Ah, Joaquín. Bueno, sí. Joaquín es un colado. Cuando volvamos a la presencialidad, va a venir todas las clases presenciales con factura para convidar. Porque, bueno, es el precio simbólico que le vamos a cobrar por colarse con nosotros. Bueno, me alegro que estés por acá. Quiere decir que ya te llegaron todos los datos. Muy bien. Bueno, vos podés dar fe, Joaquín, y si tenés oportunidad, conversarlo con tus compañeros de qué tenor están siendo los finales, ¿no? Y de que todas estas cosas se toman. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, una cosita que me quedó en el tintero, pero esa ya no la tengo en esta carpeta. Creo que lo de string lo habíamos verificado todo. Esto lo voy a dejar para otro día. Debería haber... Yo había puesto por acá y ahora no lo encuentro. Denme un segundito. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Te voy a hacer trabajar un poquito porque no me acuerdo el nombre. Pero teníamos un modificador, el modificador que cambia de, por ejemplo, de entero a float, ¿no? El modificador que cambia de entero a float. Eso no es un modificador. Sí, no me acuerdo cómo se llama ahora. Me olvidé el nombre. No. Vos me estás hablando del operador cast. Ahí está, el cast. Exactamente, ahí está. Sí. En caso que yo necesite, ¿no? Puedo utilizarlo para adecuar, digamos, el dato que voy a entregar
en este, por ejemplo, en algún ejemplo, ahora nosotros estuvimos usando todo float, ¿no? Para este ejemplo que vos diste. Sí, En caso que, no sé, yo lo necesite para hacer algún cálculo en una función, ¿qué se dice? Lo casteo, ¿no? a ver, a ver. Yo no entiendo muy bien la pregunta, pero no lo tendrías que usar para el mecanismo de llamada. Lo que vos podrías hacer es que cuando invoques a la función, a lo que la función te le devuelve, vos, por ejemplo, lo castés a entero o lo castés a doble, que sería más correcto acá. Porque si la función esta está devolviendo un double, devolviendo un float, vos a lo mejor, lo normal es castear hacia arriba, no hacia abajo. Pero Claro, vos podrías decir, bueno, lo que me devuelva función lo casteo. Pero no tendría nada que ver esto con el mecanismo de llamar y no tendría nada que ver con que las funciones tienen que ser del mismo tipo, si es que a eso te referís. bien. Digo, vos Sí, no podés castear un argumento, no podés usar el operador cast, por ejemplo, acá. No podés acá decir, no sé, algo así. O así. ah, Esto no lo podés hacer. ok, En todo caso, lo que podrías hacer sería acá adentro decir que a este B que recibiste como float lo casteas a doble porque necesitas hacerlo quién sabe para qué. bien. Pero no te sirve para flexibilizar una función y poderla llamar si no corresponde el tipo, porque supongo que tu pregunta venía por ahí. Ujú, claro, No es para eso que está el operador, ¿ok? bien, ¿Se entendió? bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces para que esto lo dejo como estaba. Listo. Ahí está. Más o menos lo entendí, pero de... Sí, por supuesto. Las preguntas ustedes las hacen cuando las necesiten, aunque en principio la clase que viene vamos a cambiar un poquitito de tema. Como yo acá ya terminé punteros, vamos en la clase que viene dar sistemas de numeración, que es un tema que les debemos. Una para sacárnoslo de encima, porque lo tenemos que dar, y bueno, para respirar un poquito de tanto código y darles tiempo a ustedes a avanzar con la guía y con la ejercitación. Pero sí, Tomás, vos o cualquier otro que tengan dudas, las hacen cuando necesitan. Eso está descontado. O sea, no me gustaría que hoy me vengan a preguntar cómo funciona printf o for, pero estas cosas sé que son muy confusas y que necesitan darle 2 o 3 vueltas. Así que descartado, que sí. Y tenemos que hacer ejemplos todavía de todo esto. A ver, vamos a ser sinceros. Vector de puntero a funciones, no. Pero todo lo demás lo vamos a hacer de acá a fin de año. O sea, absolutamente todos los temas los tenemos que usar. Vamos a usar puntero a puntero de acá a fin de año, vamos a usar puntero un montón de cosas de acá a fin de año. No es que vemos un tema y nos lo sacamos de encima. Cada tema nuevo involucra todo lo que sabíamos y le agrega algo más. Así que no te preocupes. Bueno, de esto puntualmente, del puntero a función y de un vector con puntero a función, ¿quedó alguna pregunta? Ahora, yo les voy a mostrar un ejemplito muy inocente de matriz, aunque sea para un día mostrar una matriz. Una matriz, después podemos hacer algún ejercicio que haga algo con la matriz, qué sé yo. Ustedes tuvieron álgebra y vieron operaciones matriciales y saben hacer una matriz inversa, una matriz transpuesta y saben sacar el determinante de una matriz. Bueno, podríamos hacer ejercicios que eso que vieron en álgebra lo implementemos. Pero yo ahora acá me voy a conformar con definir la matriz y mostrarles cómo se declara, aunque sea para que no los agarre por sorpresa. Ya saben ustedes
lo que es un vector. Cuando ustedes declaran un vector y dicen, por ejemplo, int a y le ponen 10 posiciones, bueno, lo que están diciendo es que reservan lugar en la memoria para ubicar 10 elementos, desde el 0 al 9, todos ellos reconocibles a partir del nombre A, pero A se refiere al nombre de todo el arreglo, ¿sí? El subíndice determina a cuál elemento en particular nos estamos definiendo. A esto se lo llama arreglo o array o vector, pero es un arreglo de una dimensión. Ustedes podrían necesitar algo de este tipo. Donde aparecen dos dimensiones. Donde aparece una cantidad de filas. Voy a hacer, para que no quede simétrica, le voy a agregar una filita más. Donde aparece una cantidad de filas y una cantidad de columnas. Sigue siendo un array. O sea, los arreglos pueden ser de una dimensión, de 2 o de más. Al que le llamamos vector es al arreglo de una dimensión. Cuando tiene más de una se lo suele llamar matriz. Bueno, ¿y cómo declaro una matriz? Declaro una matriz poniendo de qué tipo de dato va a ser, poniendo el nombre de la matriz y declarando el tamaño de las dos dimensiones, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? Tiene la fila 0, la fila 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta llegar a la fila 6. Así que en este ejemplo, esta sería una matriz que le tengo que declarar 7 filas para que quede de este tamaño. ¿Y cuántas columnas tiene? Tiene la columna 0, la columna 1, la columna 2, 3, hasta la 4. ¿Cuántas columnas tiene esta? 5. Y así están reservando en memoria espacio para este arreglo de datos. Por supuesto, en memoria termina siendo toda una línea, termina estando linealizados, pero la interpretación a partir del código es que yo puedo identificar un elemento ahora por una doble coordenada. Antes era solamente una posición, ahora es la posición en una fila y la posición en una columna. Entonces yo me puedo referir, por ejemplo, a este elemento diciendo que es el elemento M sub 1, sub 1, porque está en la fila 1, columna 1. O puedo referirme a este otro elemento diciendo que es el que está en la fila 2, 3, en la fila 4 y en la columna 3. O puedo referirme a este elemento que está acá diciendo que ese es el que está en la fila 0, columna 4. ¿Se entiende? Fila, columna, es lo que hay que acordarse. Fila, columna. Yo acá, bueno, para que lo tengan un poquito más visual y como ayuda a memoria, tengo dos define. El tamaño, o sea, en cantidad de filas y en cantidad de columnas. Fila, columna. Y eso es una matriz. Y si quieren darle gas, pueden hacer una matriz cúbica. Una matriz cúbica sería algo así. Donde están las filas y columnas, pero a su vez hay una tercera dimensión. Bueno, si hubiera que declarar esta matriz sería una matriz que tiene tantas filas, tantas columnas y tantas, no sé cómo llamar a las que van para atrás. Esta tendría
4 filas tendría 3 columnas y la última dimensión es 2, ven 1 y 2. Se puede hacer. Y si quieren, le pueden dar más dimensiones todavía y hacer matrices multidimensionales o hiperdimensionales, dicen algunos, siempre y cuando tengan una necesidad para hacerlo. En general, estas matrices así tridimensionales tienen que ver con simulación de escenarios físicos. Los juegos normalmente hacen uso de esto para calcular la posición de un objeto y, bueno, en fin, ver dónde pega la bala o por dónde va el autito o en fin, lo que están representando en ese jueguito. Ahora, matrices de más dimensiones, bueno, ya tienen aplicaciones más bien científicas para modelos matemáticos, para modelos físicos, algo que se nos escapa a nosotros. Si ustedes ven Big Bang Theory, la famosa teoría de las cuerdas que estudiaba Sheldon Cooper, bueno, la teoría de las cuerdas, entre varias barbaridades que dice que el universo físico tiene 11 dimensiones. Nosotros somos seres de 3, no podemos ni imaginarnos lo que son las otras 8, pero bueno, conclusión, para simular esas cosas e interpretarlas, se usan modelos matemáticos con esa cantidad de dimensiones. Gracias a Dios nosotros no somos matemáticos, por eso estudiamos ingeniería. Sheldon Cooper se burla de los ingenieros, pero nosotros sabemos que Sheldon es un pobre tipo y que las que la tenemos clara somos nosotros los ingenieros porque sabemos para qué sirve la matemática. Chistes aparte, esto sepan que existe, pero nosotros en esta materia, como máximo, tendremos una matriz así. ¿Se entendió? ¿Me dan medio segundo? Hola. Sí. Sí, ¿de parte? Sí, vos vas a venir mañana al instituto, me dijeron. Sí. Está bien, te hablo rapidito porque justo estoy en medio de una clase, pero ya me habían avisado. Así que mañana a las 19, ¿no es así? Bueno, ¿tenés la dirección? Bueno, si vas en auto es difícil estacionar, te aviso. Bueno, justo hoy me avisaron que un rato antes va parte del equipo de Lorena por otro tema, así que va a ser multitudinaria. Pero te esperamos, no hay ningún inconveniente. No, por favor, discúlpame que no quiero interrumpir la clase, ¿sabes? Pero mañana hablamos con detalle. Chau, chau. Hola. Les pido mil disculpas, chicos, pero esto era algo medio delicado y no me quedaba más remedio que atenderlo. La verdad es que mis superiores de otros trabajos no entienden que tengo un horario y, en fin. Bueno, chicos y chicas, ¿qué me falta mostrarles de este ejemplo de la matriz? ¿Cómo cargaría yo esta matriz si la tengo que llenar con elementos? Ustedes vieron que un vector normalmente lo cargamos en forma secuencial. Para la mayoría de las necesidades, tendríamos que decidir si vamos a hacer una carga por filas o por columnas. Una carga por filas sería, voy llenando las filas una por una, como si cada fila fuera un vector. De hecho, se puede interpretar esta matriz como un vector de vectores. Pero si decido llenar por fila, entonces tendré un bucle que me ubica en la posición 0 y cargo columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Voy al for de afuera, me paro en la fila 1, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Eso es por filas. O por columnas. Lleno primero la columna 0, después la columna 1, la columna 2. Son los dos mecanismos de cargarla o recuperar los valores, por fila o por columna. ¿Se entiende lo que digo? Y eso es lo que simplemente muestro aquí. Acá en realidad la cantidad de filas y columnas se la hago elegir
al usuario por teclado, es decir, esto que está acá es el tamaño máximo que se podría, pero que el usuario elija con cuántas filas y columnas quiere trabajar él sin caerse afuera de este máximo de 20. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer una carga por columna. ¿Ven? Tengo el subíndice F para ir, en vez de I y K, voy a usar F para ir contando las filas y C para ir contando las columnas. Fill y call son los valores que ingresa el usuario. Entonces miren acá cómo sería la carga por columna. El primer for me ubica en la columna 0, me ubica aquí. Uy. ¿Sí? Entonces me meto en el segundo for que va barriendo las filas desde la 0 hasta la última que el usuario tecló. Entonces, ven, me pide el elemento de tal fila, tal columna. ¿Ven cómo lo tengo que pedir? El elemento que está en la fila F y en la columna C. Entonces, se mantiene fijo C en 0 y F va cambiando. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Llegó a la última posición. Va al for de afuera y entonces C pasa a valer 1. Se para en la columna 1 y vuelve al for de adentro, donde a F lo vuelve a poner en 0, entonces llena la columna 1, la fila 0 de la columna 1, la fila 1 de la columna 1, la fila 2 de la columna 1, o sea, sí o sí caen de vuelta en un for anidado para hacer esto. Y por mostrarles el otro acceso, la impresión la voy a hacer por fila. No por columna, sino por fila. Entonces, van a ver ustedes que los dos for ahora están al revés. El de afuera es el que fija las filas, antes era el que fijaba las columnas, y el for de adentro es el que fija las columnas. Antes era el que fijaba las filas. Este barra n lo pongo al comienzo de cada columna para que yo pueda ver, intenté que quedara más o menos en forma de matriz la impresión, entonces bueno, lo hice así. Probémoslo, pero no es realmente nada del otro mundo este ejemplo. ¿Cuántas filas? Vamos a poner, para no hacerlo largo, 3 filas y 2 columnas, ¿está bien? 3 filas y 2 columnas. O sea que voy a borrar esto que está acá, que ya no... O no lo voy a borrar, porque a lo mejor lo tienen en de referencia, pero estoy haciendo esta matriz ahora, para el ejemplo. Una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. La fila 0, la fila 1, la fila 2, la columna 0 y la columna 1, ¿ok? Es la matriz que elegimos. Entonces ahora me va a pedir los datos por fila y columna, ¿ok? ¿Cuál es el elemento 0, 0? ¿Será este que está acá? Bueno, no sé, vamos a ir cargando valores. Ahí no, póngale acá, un 5. Ahí cargué este 5 acá. Ahí me está pidiendo el 1, 0. O sea, ¿cuál me está pidiendo ahora? Si estoy cargando por columna. Me va a pedir ahora el elemento que va acá. Por ejemplo, un 12. El 12 vendría acá. Y ahora ven, me está pidiendo el de la fila 2, columna 0. Por ejemplo, un 4. Ese 4 vendría a parar acá. Ahora me está pidiendo, ven, los elementos de la segunda columna. Este es el 0, 1, o sea, el que viene aquí. Vamos a suponer que voy a cargar un 3, que voy a cargar un 15 y que voy a cargar un 24. Bueno, entonces el 0, 1 es el 3, el 1, 1 sería el 15, el 2,
1 sería el 24. ¿Eh? Y ahora, bueno, la voy a hacer la impresión, pero por fila. Voy a imprimir primero el 5 y el 3, después el 12 y el 5, y después el 4 y el 24. Y ahí vemos donde puse el detalle de qué elemento era cada uno. Pero fíjense que aparecen, digamos, 5, 12, 4, 5, 12, 4 y 3, 15, 24. 3, 15, 24. No me quedó más remedio que imprimir por fila ahora porque, bueno, ven, imprimir la fila 1, después imprimir la fila 2, después imprimir la fila 3. Estos cambios de renglón son este enter que puse ahí. Cada vez que termine con una fila, puse un enter para imprimir la columna correspondiente. ¿Se entiende? Yo acá agregué que se impriman también los subíndices para que por lo menos una vez tengan claro qué elemento corresponde con qué fila y con qué columna. Recuerden, primero fila, después columna en la sintaxis. Pero después, obviamente, uno lo que necesita son los valores. Y esto es matrices. Después, bueno, si les piden que hagan el determinante de una matriz, habrá que aplicar la formulita. Ojo, el determinante vale solamente para matrices cuadradas. Acá no podría ser un determinante. Pero bueno, acá cuando aparece esto, uno normalmente toma un ejercicio de álgebra y les pide que lo hagan con esto. Pero lo que me interesaba era que por lo menos una vez vieran cómo es la carga y cómo es la impresión de la matriz, y no es nada del otro mundo. En una informática 2 muy viejita, hace mucho, mucho tiempo, hacíamos cosas lindas porque a las matrices las linealizábamos. Pero bueno, hoy no tenemos nada útil para mostrar un ejemplo de linealización, así que ya eso no lo damos más. Uno con un puntero podría linealizar la matriz y tratarla como si fuera un vector. Es útil para algunos procesos, pero ninguno que tengamos que estudiar nosotros. ¿Se entendió? Sí. Bueno, con esto, salvo algún ejemplito que se me haya escapado y ejercitación, hemos terminado toda la teoría de punteros y aplicaciones de punteros. Y prácticamente todos los temas que teníamos hasta ahora según el programa están todos cubiertos, salvo sistemas de numeración, que lo damos la clase que viene, y argumentos de main, que se los daré la clase antes de del receso escolar, ¿sí? Y después de eso, el tema que nos queda es memoria dinámica. Memoria dinámica llevará 2 clases, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña planificación. Perdón, Hoy es 30 de junio. Esta clase ya la terminamos. El próximo miércoles es 7 de julio, San Fermín. Acá todo indica que vamos a ver la teoría de sistemas de numeración. Y después tenemos la última clase de julio, que es el 14 de julio, y acá veremos ejercitación, repaso, como para terminar el cuatrimestre, porque acá se termina el cuatrimestre. ¿Sí? Entonces, acá está la teoría del sistema de numeración y acá la ejercitación de sistemas de numeración, y si hay tiempo, les meto acá a bajo nivel, que es otro temita que falta, que es muy sencillo y está basado en sistema de numeración, no es la muerte de nadie. Acá tenemos el receso y después nosotros, después de ese receso, nuestra primera clase, si no me equivoco, el segundo cuatrimestre va a arrancar el 11 de agosto y el 18 de agosto yo tomaría el primer parcial. No lo quise tomar en el primer cuatrimestre para que no se le junte con las materias cuatrimestrales, y no lo quiero tomar la primera clase
después de las vacaciones porque van a venir completamente en babia y no lo voy a hacer. Pero bueno, yo acá el 11 voy a empezar con tema nuevo. Después decidimos si ese tema nuevo entra o no al primer parcial. Pero ya agéndense que el 18 del 8 hacemos el primer parcial. Que no me acuerdo si coincide o no con la planificación que yo les había mostrado el primer día de clase, pero también les dije que eso era tentativo y bueno. Entonces yo seguramente acá voy a empezar con memoria dinámica y bueno, después del parcial veremos lo que falta de memoria dinámica y si empezamos con archivo y bueno, y ponemos recta final al final de la materia. Como tenemos mucha base teórica, o por lo menos yo intenté que la tengan, todos los temas que vienen después, que son bastante ásperos, no deberían ser muy difíciles. Nos queda archivos en bajo nivel, procesos, y bueno, en procesos es lo que sigue hasta fin de año, porque procesos involucra los mecanismos de comunicación entre procesos, que son las señales, los pipes, los FIFOs, los sockets, y este año se incorpora la comunicación por shared memory, la memoria compartida, que el año pasado no estaba. Así que son temas bastante relacionados, pero bueno, que insisto, sabiendo mucho de punteros, no deberían ser un grave problema. Pero por eso los punteros tienen que andar así. ¿Ok? Así que bueno, a lo mejor estamos alguna clasecita atrasada con algún curso, pero en cuanto a cantidad de contenidos, no sé si en cuanto a intensidad de conocimientos. Yo prefiero ir sobre seguro y que ustedes no tengan dudas y que nos puedan seguir. Si por correr no me sigue nadie, no sé qué ganamos. ¿Preguntas? Tengo una consulta de matrices. Sí. Cuando la declarás, ¿se puede cargar a mano, como los vectores? Vos decís acá inicializarla. Claro. Sí, se puede, pero la verdad no me acuerdo exactamente cómo. La verdad no me acuerdo exactamente cómo. No me acuerdo si era que vos tenías que, viste que para los vectores vos abrís llaves y ponés todo entre llaves. Bueno, a mí me parece que vos haces una llave y ponés, por ejemplo, ponele que la querés cargar como cargamos nosotros. Entonces pondrías un 5, y un 3. Cerrás esa llave y abrís otra llave. Pero, llave dije. Y ahí pondrías el 12 y el 15. ¿Entendés? Pero no me acuerdo de la sintaxis exacta. O sea, la verdad es que no me acuerdo ahora de memoria si las subllaves van separadas por comas o no. Y tampoco me acuerdo exactamente si la de adentro de la llave es otra cosa. No me acuerdo de memoria. Te lo averiguo para la próxima. No se suele cargar una matriz acá en el momento, cargarle valores en el momento en que la declaras. Se puede seguro, y si no es exactamente esto, es muy parecido a esto, ¿ok? Ok. Es más, lo voy a terminar para probarlo a ver si compila. O yo no sé si vos, Héctor, te acordás. No. Y tenía otra consulta de cómo pasarlo a funciones. A la matriz. Perdón, Daniel. Primero déjame compilar primero esto. Perdón, Daniel, me parece que tenés razón, me parece que esa es la manera de lo que dijiste vos, me parece que, según recuerdo, que también es así como estás diciendo, entre llaves y después fila y columna lo separabas por coma, después... Bueno, por eso, si compila, es que esto anda bien. Si no funciona así exactamente, hay un pequeño error, pero... Claro, voy a anular la parte de carga y si anda bien debería imprimir
los valores que le cargué. Lo único que voy a tener que compilarlo. Entonces, archivo guardar, gsc m1.c-o m1.wol. No le gustó. Ah, es m1 con minúscula. M1 sin punto acá. Te faltó el el guión wall. Gracias. Bueno, ahí está. ¿Compilarlo lo compiló? No tiro errores. ¿Cuántas filas? Ah, bueno, claro. Le tengo que poner 2 y 3, ¿no? Le pusimos antes 3 y 2. Y mira, las completó. Fíjate que ahora no me pidió los datos por teclado. Y completó perfecto. con los datos que pusimos acá. Mira, 5-3, 5-3. 12-15, 12-15, 4-24, 4-24. Así que esta sería la manera. Lo que pasa es que acá siempre lo vas a tener que hacer por filas, no lo podés hacer por columnas. Ok. Así que esta es tu primera pregunta y ya quedó contestada. La segunda, bueno, si vos le tuvieras que pasar la matriz a una función, también es a través de un puntero, que sería el puntero donde comienza la matriz. O sea, sería la dirección de la posición 00, la posición 00. ¿Entendés? O sea, si vos tenés la matriz acá, esta es la posición 0, 0, y vos tendrías que pasarle con un puntero lo que sería la dirección de eso. Digo, el puntero va a recibir esta dirección, pero eso sí, déjame que lo revise, porque no es algo que yo haya explicado recientemente. Y no me acuerdo si es con puntero a puntero o con puntero simple. Juraría que es con puntero a puntero, pero ahí no estoy tan seguro como en esto otro que te expliqué recién, que a lo sumo era un problema de sintaxis. Entonces, la respuesta es, ¿se puede pasar una matriz a una función a través de un puntero? Sí, se puede, pero lo que no me acuerdo es si es puntero simple o puntero a puntero, un puntero por dimensión, ¿me entendés? Sí, sí. Eso te lo debo. Mandame un mail para que me acuerde de buscarlo por algún lado y te puedo mostrar un ejemplito. Ok. No te vamos a tomar eso, te aviso. Eso puede ser que aparezca una matriz, pero que hagamos una matriz con una función, no. Una última cosa que me olvidé de las matrices. Al igual que los punteros, al igual que los vectores, tienen que ser todos datos del mismo tipo. O todo float, o todo int. No reemplaza una estructura la matriz. No reemplaza una estructura. Digo, no puedo hacer una columna con enteros y otra columna con float. O todo entero o toda float. Eso me olvidé de decirlo. ¿Vos me preguntás eso porque lo viste en algún lado o te lo tomaron alguna vez? No, por preguntar. No, te lo averiguo porque es interesante. Pero yo, por lo menos yo no te voy a tomar una matriz a una función. Pero lo voy a investigar. Lo único que no me acuerdo es si es con un puntero a puntero. No me acuerdo en este momento y no te quiero mentir. Y ya estamos muy sobre el fin de la hora como para... No me gusta, viste, probar cosas adelante de ustedes porque confundo. Quiero siempre dar código que ande. Bueno, ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Porque si no la hay, ya quedan 10, 15 minutos, los libero. Me parece que cumplimos todos los objetivos de la clase de hoy. No, está claro. Sí. Bueno, no sé, algún comentario que tengan para hacer Héctor o Nacho. Yo no.
No, yo tampoco. Bueno, si es así, entonces ya podemos dar por terminado el encuentro de hoy. Espero que